Digo, ¿qué corazón agradecido uno tiene que tener para saber mirar el pasado duro, el fracaso, los tiempos de hambre, los tiempos de ingratitud, y no perder la sonrisa? Decir, no, yo quiero recordar que esos momentos hicieron bien a mi carácter y quiero olvidar todo el dolor para que no esté definida mi vida por el resentimiento, para que ese dolor no decida a la hora de tomar un camino, para que ese dolor no sea el que me motive a avanzar o a detenerme, que es lo peor. Yo quiero que Dios me haga olvidar el dolor, pero que aprenda de todo lo que he pasado. Y nosotros, los hispanos, los latinos, la mayoría tenemos historias de pobreza, de escasez. La mayoría venimos de familias que han trabajado muy duro para darnos un futuro, para parar un hombre o una mujer de bien adulto en la sociedad. No creo que haya gente aquí que me diga, bueno, yo soy tercera generación de millonarios, porque si es así necesito hablar contigo porque debes muchos diezmos. Yo creo que la mayoría venimos de historias de pelear palmo a palmo la vida, de abrirnos pasos en las crisis, en los momentos difíciles. Y entonces uno puede pararse en la vida con un resentimiento, con un dolor, porque no tuve, porque me faltó. O puede decir como José, no, realmente yo quiero saber de parte de Dios que todo lo que pasó fue de bendición, que todo lo que me ocurrió determinó el hombre y la mujer que soy, y Dios me hizo olvidar la amargura. Si José no hubiese tomado esta decisión, si José no hubiese decidido olvidar, se hubiese vengado de sus hermanos cuando ellos se pararon ante él buscando comida sin conocerlo. Pero él supo perdonar a partir de decir, Dios me hizo olvidar. Y cuando el rencor venía hacia él, porque era humano, cuando el dolor venía por todo lo que tuvo que pasar, yo creo que al nombrar a su hijo, que seguramente se portaría mal como todo niño egipcio, le tendría que decir, Dios me hizo olvidar. ¿Qué? Dios me hizo olvidar, pórtate bien. No se lo decía así, pero el nombre tenía un significado. Y cada vez que lo nombraba, Dios le estaba diciendo, no traigas los errores del pasado al presente, porque te van a hipotecar el futuro. Y esa es la palabra que Dios tiene para muchos esta mañana. Tus errores te tienen que catapultar, los tienes que capitalizar para que te sirvan para ayudarle a tus hijos, a tus nietos. Un día sentarlo en una silla y decirle, hijo, no quiero que te pase lo que me pasó a mí. No quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Esos son los consejos de Pablo en las Escrituras. Pablo cuenta sus naufragios, sus cárceles, sus prisiones, sus torturas, no para que tengamos que pasar lo mismo, sino que la evitemos, para que muchos de nosotros digamos, yo no necesariamente no tengo que pasar por esos sitios. Los padres que amamos a los hijos no queremos que pasen la misma pobreza, la misma escasez, la misma necesidad. Y es entonces cuando le decimos, hijo, dije en el servicio del domingo pasado, en el segundo, que tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos recordar. Siempre vamos por la vida así. Hay tantas cosas buenas que las olvidamos, las sacamos y siempre nos estamos acordando las cosas malas. Y cuando traemos las cosas malas al presente, te detienen, te paralizan, porque aunque tu esposo haya sido el peor hombre de la historia, tu ex esposo, cada vez que traes ese recuerdo, arruinas la posibilidad de reiniciar tu vida, porque siempre vas a estar comparándolo con la mala experiencia que tuviste. Si tu esposa también fue mala, tu ex esposa, o tal vez enviudaste y dijiste, bueno, tuve una mala experiencia. Si esa mala experiencia todo el tiempo la traes al presente, no vas a poder tener una segunda oportunidad. Así que un nombre del hijo de José honraba la misericordia de Dios. El otro proclamaba su protección. Uno hablaba de un pasado sanado y el otro hablaba de un presente de bendición, porque el primer hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. El segundo, Dios me ha hecho prosperar. No dice Dios me prosperará, Dios me ha hecho prosperar. Así que cada vez que llamaba al segundo hijo decía, Dios me ha hecho prosperar, ven acá. Era una declaración de fe.
El segundo nombre del hijo era declarar de que estaba siendo próspero, aun cuando vendrían los años de hambre, aun cuando la palabra dice que iban a venir los días malos. José decía: Dios me hizo olvidar mi pasado y Dios me hizo prosperar en la tierra de aflicción. Qué lindo es tener esas dos cualidades, esos dos adjetivos. Dios me hizo olvidar lo feo y Dios me ha hecho prosperar en el presente. ¿Alguien necesita estas palabras? Dios te va a hacer olvidar. Dios me dice que te diga: te voy a hacer olvidar los momentos tristes, el abuso, el funeral, el dolor, el ataúd, las noches llorando, los momentos de angustia. Te los voy a hacer olvidar. Vas a decir: es como que no pasó. Te vas a sorprender porque vas a sentir que esa vida no te pasó. Tú dices: ¿puedo olvidar 15, 20 años, 30 años? Sí. Cuando el Señor llega a tu vida es como que desfragmenta el disco rígido, limpia lo que te ocupa lugar y lo que no puede definir tu presente ni determinar tu futuro. Es como que va a desfragmentar el disco, va a limpiar el disco rígido de toda la basura, de todo el residuo que has venido colateralmente amontonando durante años, y te va a decir: a partir de ahora quiero que prosperes, que te vaya bien, que fructifiques. Yo voy a hacer que olviden el pasado de dolor, de aflicción, y los voy a prosperar, los voy a bendecir, les voy a multiplicar todo lo que tengan delante. ¡Aleluya! ¿Lo creen de verdad, sí o no? Pero no ahora. Porque ser agradecido implica admitir que estuviste en necesidad, que tenías lepra. ¿Y quién querría mostrar debilidad cuando se tiene una imagen que proteger, no? Así que tal vez ellos son arrogantes. Y la Biblia narra que 9 de cada 10 no agradecen a Dios. Si esta historia nos muestra algo, es que cada 9 de 10 sufren de ingratitud. Y eso tiene unas proporciones epidémicas. Si de cada 10 que Dios toca, que de cada 10, 9 son ingratos, es que Dios está dando una estadística que todavía se sigue manteniendo. Un desagradecimiento absoluto dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Un desagradecimiento absoluto porque no te dieron el crédito, porque vas a collection, porque no pudiste comprar la casa, porque no tienes el auto del año, porque se te quemó la cafetera, porque el perro no te ladra. Un desagradecimiento absoluto por tonterías, olvidando lo que sí tienes. 9 de cada 10 no agradecen. Por eso vuelvo a la historia de José y digo: hay otro hombre en las Escrituras que tiene más motivos que él para ser desagradecido. Casi no lo encuentro. Él y tal vez Job. Pero José es el hombre que más amargura puede tener. Lo vendieron sus hermanos, lo tuvieron como esclavo. Estuvo años en la cárcel. Dicen que la cárcel le arruina el carácter a cualquiera. ¿Quieres a un hombre amargado en la vida? Llévalo a la cárcel, a la celda por algunos meses, y ese hombre jamás será igual. Es mentira que se reinsertará en la sociedad. Eso dicen los que han estado privados de la libertad. Sin embargo, José está en la cárcel, casi parece que se va a pudrir ahí, y cuando él llega donde Dios lo quiere llevar, él dice: Dios me ha hecho olvidar del dolor y me ha hecho prosperar. Esos son los nombres de sus hijos. José es ese uno de los 10 que tiene un corazón agradecido. Y viendo y considerando la estadística, ¿cuál de todos serás tú? ¿De los que agradecen o de esos que pululan las iglesias hispanas y se quejan porque el estacionamiento no es muy cómodo? Esos que se quejan porque aquí no me dan café, porque aquí el pastor nos saludó, porque el disco está caro. Pero hay tantas quejas. Y yo digo: ¿cómo alguien puede tener tanto tiempo para quejarse? Bueno, cuando falta agradecimiento. ¿Por qué ese desagradecimiento? Alguna vez yo les conté que descubrí la respuesta de por qué mucho tiempo estuvimos desagradecidos. La respuesta yo la descubrí en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, hace muchos años. Creo que fue uno de mis primeros viajes a España.
Había un volcán que había erupcionado cerca del aeropuerto de Madrid, de Barajas, y entonces todos los vuelos estaban demorados, o lo que es peor, cancelados. Y yo recuerdo ir al counter, al escritorio donde atienden a los pasajeros, y le dije, por favor, yo necesito viajar. Y entonces nunca olvidaré lo que ocurrió, porque luego de estar discutiendo con la señorita, ella me dijo, señor, a ver si me entiende, es que no tenemos cupo en clase turista. El único sitio que yo tengo es en primera clase, no sé si a usted le molesta. Le dije, no me molesta, siento en mi corazón que voy a hacer el sacrificio de pasar a first class. Nunca voy a olvidar que del otro lado del pasillo había un gruñón, era un gallego, y estaba tan enojado porque desde que subió dijo, pues mira que aquí ya no te dan champán, pues mira el juguito que te dan aquí de naranja, ni siquiera esto es naranja, decía él. Y yo que primero, casi estaba por no viajar. Segundo, iba a estar viajando como un fakir allá atrás. Ahora estaba sentado en clase ahí en primera. Digo, ¿cómo se puede quejar por el champán este hombre? No es un privilegio que estemos delante y que vamos a volar. Pero había una diferencia sustancial entre un corazón desagradecido del gruñón y el corazón agradecido de este flaco. ¿Saben cuál era la diferencia? Él pagó para sentarse ahí, yo no. Él estaba por justicia, yo por gracia. Y la justicia y la gracia hace que seas agradecido. ¿Me están siguiendo, sí o no? Esa es la diferencia entre justicia y gracia. Cuando yo me encuentro con colegas, con pastores frustrados, porque sus iglesias no crecen, porque tienen divisiones, cuando vamos al meollo de la situación y realmente somos amigos y podemos hablar qué es lo que se ve por encima de la periferia, ellos siempre coinciden en que algo como, imagínate Dante, yo estudié en el seminario, yo sabe los diplomas que tengo, 3 idiomas hablo, yo soy un teólogo. Esto me lo dijo un pastor amigo argentino que está aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás, me dijo, o hace varios años, me dijo, Dante, yo tengo capacidad, ¿sabe lo que sería yo en Argentina? Me dijo. Y vengo acá con esto, algunos ignorantes, dice, algunos que ni estudiaron, y yo les quiero predicar la palabra y no me entienden. Y yo entendí que él de alguna forma había pagado para ser pastor, que él había estudiado, había colgado diplomas en la pared. Pero yo que estoy acá por un error de papeleo de los cielos, que alguien dijo, se les fue así algún ángel distraído, ¿qué voy a decir? Pero yo soy antenible. ¿Qué voy a andar diciendo eso? Yo digo, para mí todo lo que venga es gratis, es gracia. Todo lo que venga es un tip de Dios, porque yo ni sé cómo llegué acá. Entonces mi corazón va a ser agradecido siempre porque no soy merecedor. Ahora, si crees que el mundo te debe algo, prepárate para unas cuantas horas amargas en tu vida. Nunca vas a conseguir la paga que esperas. Para ti nunca el cielo será lo suficientemente azul. Nunca el taco va a estar bien cocinado. Nunca el universo será lo suficientemente digno para tenerte entre los seres humanos y para que camines entre los mortales. Nunca el mundo va a ser digno de haberte visto nacer. Vas a llegar irritado y rezongando a una muerte temprana. Vas a morir joven, porque la amargura hace que las defensas del cuerpo bajen y te agarres cualquier enfermedad que anda dando vueltas por ahí. Los amargados primero siempre están amargados y después se agarran todas las enfermedades. Anda una gripe por allá, la gripe está en Tijuana y él hace y ya estornuda, de allá le viene, de la amargura que tiene. Sí, yo no digo que todos los que se enferman sean amargos, pero hay muchos que viven diciendo, no hay una enfermedad para mí porque estoy amargado, me hace falta algo. Sí, de la amargura se agarran todo. Prepárate para una muerte temprana. Vas a llegar irritado y rezongando a la tumba. El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida porque nunca cree que ha recibido tanto como cree que merece. Y entonces siempre le está faltando algo. El corazón agradecido, por otra parte, ve cada día como un regalo.
Cada mañana es un regalo, se enfoca menos en la almohada que le falta y más en los privilegios que sí tiene. El corazón agradecido es como un imán que recoge durante todo el día razones para estar agradecido. Se le pegan las razones. Y mira al cielo y dice: ¡wow! Millones de diamantes brillan en un terciopelo negro cada noche. ¡Oh, mira qué poeta! O sea, las estrellas, para que no entendió. Un milagro de músculos permiten que tus oídos escuchen estas palabras y tu cerebro las procese. Tus pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire por día. 11.000. ¡Wow! Eso ya debería ser un motivo para agradecer. Tu corazón palpitará 3 billones de veces toda tu vida. Tu cerebro es un auténtico generador eléctrico. Tú dices: bueno, pero todo eso no siempre me lo acuerdo. Bueno, pero sí por la mermelada, la tostada, por la frazada que te cobija, el chiste que nos hizo reír, el calor del sol que nos recuerda el amor de Dios, la lluvia que nos moja, por los aviones que sí llegan y no se estrellan. La gratitud siempre nos deja mirando a Dios y nos aleja del temor. Hace con la ansiedad lo que el sol con la neblina matutina en los valles la disipa. Eso hace la gratitud. Y yo quiero esta mañana ofrecerte a que te unas a ese 10% que le ofrece a Dios un agradecimiento, una ovación de pie. Den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo a Éfeso. Den gracias en todo, en todas las cosas. En todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios en todas las cosas. Lo que nos hace vivir, lo que nos hace respirar. Jesús, años más tarde, llega a la frontera entre Galilea y Samaria, y conocen la historia que entra a la aldea y hay 10 leprosos que gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es probable que los hombres hayan estado esperando a Jesús en algún recodo del camino, o quizás salieron detrás de unos árboles o de unas rocas. Y ustedes saben, los leprosos, se los he hablado en decenas de ocasiones: piel ulcerada, extremidades amputadas, rostros hinchados. La gente evitaba a estos monstruos, pero Jesús los perseguía. Cuando oyó sus gritos, les dijo: vayan y preséntense a su sacerdote. Los sanó y les dice: vayan y cuenten el testimonio de lo que ha ocurrido. Preséntense. O sea, les da una orden. Ellos tenían que simplemente creer, al igual que José, que iban a olvidar su pasado y que iban a ser fructíferos, que todo les iba a hacer bien. Para un leproso, ir a presentarse ante el sacerdote significa dar por sentado de que ya estaba sano, porque era el sacerdote el que determinaba que tú estabas leproso. O sea, así como un médico te da un diagnóstico hoy en día, una diagnosis de cáncer, de un tumor, de leucemia, y tú no puedes decir que tienes alguna de esas enfermedades hasta tanto un médico o un galeno te dé el diagnóstico. Bueno, era el sacerdote en aquellos tiempos el que decía: estás leproso, cuando él lo determinaba. Tú tenías algunos granitos, tenías alguna úlcera en la piel, quizás era simplemente que algo te había picado, quizás simplemente era una alergia, pero inmediatamente, como era altamente contagioso, tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos decían: rápido, ve al sacerdote, él determinará si esto es grave o no. Así que cuando iban al sacerdote, el sacerdote decía: estás leproso. Tú no podías regresar con los tuyos, no podías volver con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Era la última vez que habías besado o tocado tu familia, si es que tu familia te había dejado que los toques, porque ante la duda quizás decía: no nos toques hasta tanto ver qué es lo que tienes. Y el leproso decía, el sacerdote decía: eres leproso. Te colgaban un cencerro como si fuese un animal, para que tú pudieras hacer tinín, 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 y nadie se te acercara. Era eso, decir: soy leproso. Era la escoria, las heces de la sociedad, el último en el escalafón del ecosistema social. Y era el sacerdote el que podía declararte sano otra vez, que pasaba una vez en 1.000.000, porque era una enfermedad que te iba matando de a pedacitos. Tus miembros se iban
literalmente cayendo tus extremidades. Las ratas se comían las falanges de los dedos, los pies, mordían los genitales de los hombres. La historia dice que eso es lo que ocurría, que perdían la sensibilidad de todo el cuerpo y de noche las ratas se hacían su festín con los leprosos. Así que por lo general no había antecedentes de leprosos que fuesen a ver a un sacerdote y el sacerdote lo declarara sano o dijera: oh, me equivoqué con tu diagnóstico, realmente no era lepra. No había antecedentes. Así que cuando Jesús ve a los 10 leprosos, les da una orden, dice: vayan a ver a los sacerdotes. Como si tú tuvieras cáncer, un diagnóstico en la mano, y yo te dijera: ve a ver al médico. No es que el médico ya me desahució, ve a ver al médico. Lo que trato de decirte es: antes de que llegues a ver al médico por una segunda opinión, en el camino tú estarás sano. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos: vayan y vean a los sacerdotes. Nosotros leemos esto en la Biblia años después, fuera de la cultura, y no entendemos por qué la orden, pero los leprosos entendieron la trascendencia de esa orden, porque mientras iban caminando, el estigma iba a ser revertido. Mientras iban caminando, tiraron sus muletas, se despojaron de sus capuchas, sus espinazos empezaron a enderezarse, la piel se les aclaró, regresaron a sus rostros las sonrisas. Esa masa de miseria, esa masa de úlcera, se transformó en un coro que gritaba y brincaban llenos de salud. Desde lejos Jesús los vio danzando. Al principio se fueron así y de pronto se empezaron a enderezar y empezaron a celebrar. Los vio desde lejos danzando y el Señor esperó que regresaran. Imagínate, vienes a pedir oración por un cáncer, te dijeron que el cáncer te va a llevar a la tumba, y yo te digo algo como: dice Dios que te diga, ve otra vez al médico, y se van a sorprender. Y tú vas al médico y el médico dice: no hay cáncer, señora, no sé, tal vez nos equivocamos, tiene que haber un error. Y tú no regresas a la iglesia a agradecer, tú dices: ya estoy sano, ahora puedo hacer lo que tenía pendiente hacer, ahora puedo celebrar, puedo salir al shopping, puedo ir al mall. Ahora que estoy sano, no necesito ir tanto a la iglesia como cuando estaba enfermo. Y Jesús espera. Y espera a los 10 leprosos, y esperó, y esperó, y esperó. Y algunos de sus discípulos se recostaron en el suelo, otros fueron en busca de comida. Jesús permaneció de pie, esperando. Quería oírles contar cómo fue el reencuentro con sus familiares. Quería escuchar cómo fue la reacción de sus esposas cuando vieron que Jesús, el Mesías, le había devuelto el esposo, el marido. ¿Qué habían dicho sus hijos? ¿Cómo se sentían ellos ahora que estaban sanos? Así que esperó a los 10 leprosos que alguno viniera, 9, 8, aunque sea, para darle las gracias. Pero la Biblia narra que uno solo regresó. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió y dijo a Jesús y le dijo: ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció lo que había hecho. Este hombre era samaritano, no entendía nada de la ley, no era judío, era samaritano, oriundo de Samaria. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero, este que ni siquiera de los nuestros, solo este extranjero volvió. ¿Dónde se supone que están los otros 9? No sé por qué no regresaron. Yo pienso que quizás estaban demasiado ocupados para estar agradecidos. Planeaban dar las gracias, pero no ahora. Primero tenían que estar con sus familiares, sus médicos, sus perros, sus vecinos. Demasiada ocupación para ser agradecido. O tal vez eran demasiados egocéntricos para ser agradecidos y la vida de enfermo había sido muy simple y ahora tenían que buscar un papel en la sociedad, buscarse un trabajo. O demasiado arrogantes para ser agradecidos. Tal vez ahora ellos no andan contando que tenían esa enfermedad. No lo dicen mucho. Con un poco más de tiempo ellos tal vez empiecen a hablar, pero no ahora. La Biblia es una continua renovación, nos lleva a renovarnos todos los días.
Isaías 53:6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo, antes de construir lo que quiero decirle, quiero darle esta suerte de introducción. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, y lo he mencionado en otra ocasión, siempre me pregunté por qué se le ocurrió al Señor compararnos con las criaturas esas peludas que pululan las colinas de Judea. ¿Por qué no nos compara con ovejeros alemanes, por ejemplo? Bueno, aquí los estoy entrenando como leones, eso hubiese estado bien, o como tigres, o como panteras. Pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? No es muy halagador, porque las ovejas son frágiles, vulnerables, son un tanto torpes. Nadie diga amén, pero si nos compara con ovejas, somos propensos a accidentarnos, a perdernos, a descarriarnos. Pero nos compara con ovejas porque es el único animal que sí o sí necesita un pastor. No hay ovejas salvajes, no hay ovejas que anden por la pradera de manera salvaje y puedan sobrevivir. Después todo el resto de los animales tienen su versión del salvajismo, tienen su versión no domesticada. Hasta un gato puede ser salvaje, un perro puede ser salvaje, pero no una oveja. Una oveja necesita un pastor. Por eso esa es la razón fundamental por la cual Él nos compara con ovejas, porque no podemos vivir solos estamos a la deriva, como un cometa sin cuerda, como una hoja en la tormenta. Y ahora, ¿por qué nos desviamos si somos ovejas? Bueno, yo tengo 3 causas comunes por las cuales nos desviamos y no nos renovamos, como les decía recién. Primero, no cuidamos como ovejas las fortalezas, o sea, lo que nos hace fuertes no lo solemos cuidar. Descuidar nuestras fortalezas puede convertirse a veces en nuestra mayor debilidad. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la misericordia, el don de ayudar, si no lo cuida, puede sentir culpa por las cosas que no puede hacer, porque no puede ayudar a todo el mundo, y empieza a sentirse abrumado, y lo que fue al principio un regalo de Dios se transforma en una carga sin la ayuda de un pastor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tiene el deseo de ayudar, se ve impotente para ayudar, y entonces vive preocupado, vive cargada o vive angustiado por todo lo que no puede hacer. Si Dios le da a alguien el don de sabiduría, y esa es su fortaleza, sin la ayuda del pastor, como cualquier oveja, se puede llenar de orgullo, porque todo lo sabe, porque él conoce todas las respuestas, o ella conoce todas las respuestas. Entonces es una oveja que sin la ayuda del pastor, el don de la sabiduría linda con el orgullo, con la pedantería, con la petulancia. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? La segunda cosa que yo veo por la cual nos descarriamos, además de descuidar lo que Dios nos da, las fortalezas, por alejarnos del pastor, es que cuando nos alejamos del pastor, perdemos la alegría, lo que yo llamo la alegría robada. David, cuando peca en el Salmo 51:12, él dice, entre otras cosas: devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. No es casual lo que está diciendo el salmista. Yo quiero tener un espíritu obediente, pero necesito recuperar la alegría de la salvación. A veces el enemigo nos desvía del camino, nos quita del corral, y al alejarnos del pastor nos quita la alegría. Cuando uno pierde la alegría, todo se hace cuesta arriba. La alegría no tiene que ver con la felicidad. La felicidad es de a ratito y viene por acontecimientos, pero también se va por acontecimientos. Viene con el nacimiento de un baby y se va con la muerte de un ser querido. Mire cómo la felicidad puede escurrirse de entre los dedos. Miren qué escurridiza es que llega. La felicidad no es el álbum de fotografías que conservas en tu casa, esos son momentos. Entonces la alegría no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el gozo de servir al Señor.
Decir, bueno, mira, no me fue bien en el matrimonio, no me fue bien con mis hijos, bueno, no tengo el trabajo que deseo, pero tengo la alegría, el privilegio que muchos no tienen, que los ángeles no pueden tener, de servir al Rey de Reyes, de servir al Señor de Señores. Eso me tiene que producir una alegría que compense la vida común o la vida rutinaria. Lo tercero es que al alejarnos de Dios o de nuestro pastor, no escuchamos su voz. Y la palabra dice en Juan 10:4, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mi pregunta esta mañana es, ¿reconoces la voz del pastor? Tú dices, es que no lo estoy escuchando. La pregunta no es si él está hablando, la pregunta es si estás escuchando. Lo diré otra vez, la pregunta no es si Dios está hablando o no. Nunca deja de transmitir las frecuencias, son como las frecuencias de radio. En este momento estamos con un montón de ondas televisivas y radiales que están cruzando esta arena. Tú dices, pero yo no escucho ninguna radio. No, porque no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias y dejas de oír su voz. Entonces yo puedo ver tres cosas en esto de alejarse del pastor y por qué nos descarriamos y no nos renovamos. Y voy a repasarla. La primera es la que le dije recién. Bueno, además de perder la alegría, no reconocemos su voz y, entre otras cosas, no cuidamos los talentos que Dios nos dio. Entonces un día estamos alejados. Ahora, ¿me están siguiendo, sí o no? Déjame que te diga algunos tips que he aprendido. No sé mucho de ovejas, pero sé algo de la vida, porque he vivido, en mis 32 años de vida he vivido mucho. Y sé algo, no, ya voy para medio siglo, pero en mi medio siglo de vida yo he aprendido algunas cosas, porque en ese medio siglo he estado mínimamente unos 42 años en las cosas del Señor, desde chiquitito. Y entonces he aprendido muchos tips en esto de perderse y de ser encontrado. Porque a veces uno dice, sí, soy la oveja perdida, que me venga a buscar. Y el pastor es fiel para buscar, siempre. ¿Es fiel para buscar el Señor o no? Lo es. Pero ser encontrado requiere cierta cooperación de nuestra parte. Como les dije recién, envejecer es automático, madurar es opcional. Y para ser encontrado, la fe está vinculada siempre a la acción. Siempre que Dios nos busque, nosotros tenemos que querer ser encontrados. Yo acabo de darte 3 razones por las cuales quizás te sientas que no estás renovado. Este mensaje va para los que hoy dicen, ¿por qué me siento cansado en el alma? No hablo del cansancio físico que se recupera con 7 u 8 horas de sueño. Hablo del cansancio de la mente y el cansancio del espíritu y de la angustia del alma, esa que termina en un surmenage o en un estrés. Y nos volvemos unos amargados, unos torpes, unos petulantes. Por eso decía al inicio de este mensaje que la capacidad de liderar se ve cuando podemos autoliderarnos primero nosotros. Y seguiré diciéndole algunas cosas sobre esto de perderse y encontrarse. Si desviarte, si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor utilizará la corrección. En la cultura de los pastores beduinos, si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no podían atacar, porque están los pastores, le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja las 99, como dice la parábola, a campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y le dice, quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace 5 años no cambia la oveja. Cuatro años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y todo lo toma personal y todo esto lo toma que es para en contra de él o en contra de ella. Hay gente que no cambia nunca.
Así va cambiando, se va volviendo más viejo, más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más... Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor. O evolucionamos o involucionamos. Entonces cuando el pastor ve que la oveja se desvía 1 y 2 y 3, si hay un depredador astuto escondido entre los arbustos, dice: ahí tengo una. Esta en cualquier momento se desvía, deja de escuchar la voz del pastor, no cuida sus talentos, en algún momento pierde la alegría y se desvía. Acá la tengo, y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito, porque va a almorzar oveja. ¿Qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice: esta ya no se desvía una vez, se desvía 2, 3, 4, 5, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace ¡trac! Y le quiebra la pata. Es bíblico. Nada más que te la tengo que quebrar así porque no puedo con el brazo, pero de alguna forma te la quiebro, dice la palabra. ¡Pac! Le quiebra la pata, le rompe la pata. Comienza una lucha. El pastor metódicamente va a entablillar la pata rota, la envuelve en gasa y vuelve al rebaño cargando a la descarriada oveja sobre sus hombros. Esto lo dicen cuando estuvimos en Israel, nos contaban los guías. Así se sigue haciendo con las ovejas rebeldes. Pues yo le pregunté: ¿qué tal eso de la parábola que le quiebra la pata? No, es verdad, es la disciplina que tiene que usar el pastor con las ovejas. Le digo: pero ¿es un castigo? No, dice, es que al quebrarle la pata a una oveja y después la sana, porque el pastor no la deja hasta que la curación se complete, cuando la ovejita puede sostener su propio peso, en el proceso de sanación se produce una transformación en la mente de la oveja. La vieja tendencia, me desvío, va cambiando, y si me desvío me rompen otra pata. Su tendencia cambia y su tendencia es a mantenerse cerca del pastor. Después es la oveja que camina acá, íntimamente, es la más íntima. Es la que nunca más se despega del pastor. Ustedes dirán: es la que debería, ¿qué te pasa, loco? A ver si me la quebras de vuelta. No, se pega. Porque la oveja logra entender que le quebraron la pata a causa del amor, para que un depredador no se la almuerce. Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende, Ahora, en el momento de la lesión, estoy seguro que la oveja pensó algo distinto. En el momento que te están quebrando la pata, no está diciendo: ay, pastor, quiébremela. No está diciendo eso, se enoja, maldice, pero ahora menos se puede alejar del pastor porque es el único que la puede curar. Eso es lo que dice el Señor que hace. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. La corrección es sinónimo de protección. Entonces a veces algunos de nosotros, Dios nos tiene que hacer ¡trac! Y decimos: pero ¿por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué me pasó esto en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? Y si miramos hacia atrás de manera autocrítica, vamos a descubrir que tenemos una tendencia a perder el gozo de servir, a dejar de oír su voz, a no cuidar los talentos que Dios nos dio. Entonces ya no somos la oveja que cada 10 años se descarría un poquito, sino que vive descarriada y cada 10 años se acerca un poquito. Cuando la tendencia es a la inversa de como debería ser, el pastor que te ama tanto te quiebra la patita, te trae en los hombros y por la montaña a buscarla fue, la encontró de novio con un inconverso, le quebró la pata, la trajo de vuelta y al redil volvió. Creo que cuando el Señor ve que hay una tendencia, ¡trac!, nos quiebra y nos trae de vuelta
y nos pegamos íntimamente a Él. Lo segundo que yo descubrí, e insisto, no porque conozco de ovejas, sino porque conozco de caminar con el Señor algo, es que el camino que transitamos es nuestro destino. Si una oveja se desvía y se desvía y se desvía, tarde o temprano va a llegar a Egipto y no a Israel. Si te estás desviando y todo el tiempo estás perdiendo el gozo, no te van a recordar como un buen padre. Te van a recordar como un padre que quiso tomar el camino correcto, pero que se equivocó. Supongamos que hay una mujer soltera que dice: yo quiero enamorarme de alguien que realmente vaya en la dirección correcta, quiero enamorarme de alguien que me comprenda, de alguien a quien ame. Esa es su intención, pero luego en el camino se mete con el primero que se le cruza solo para no sentirse sola. Y entonces ella descubrirá que Egipto está apenas bajando la calle. Un día se encuentra desviada, perdió la manada y no sabe cómo llegó hasta ahí. O supongamos que un esposo dice: yo quiero que mis hijos me respeten cuando crezcan. Pero sus hijos ven que él pierde la paciencia con frecuencia y siempre anda con sujeta la va a quedar así cuando la agarre, dijo la mujer. Sus hijos dicen: papá intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Supongamos que un joven cristiano dice: yo realmente deseo desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios, pero todos los días se levanta tarde, mira su Facebook, sus redes sociales, vive atado al celular. Mi querido, por más que quieras tener una relación con Dios, Egipto es la próxima salida del freeway. Los recién casados deberían tener una seguridad económica a la edad de sus padres. Sin embargo, no planifican nada, compran todo lo que ven, se meten en créditos, en abusos de tarjetas de crédito justamente. Y yo les diría: espero que hayas empacado bien para las tormentas de arena que te van a tocar en Egipto y Asiria, porque te estás desviando. Entonces, cuando veo una oveja que tiene una tendencia para desviarse a Egipto y a Siria, lo más probable es que el Señor tenga que corregirte con la pata quebrada y traerte de vuelta. ¿Qué trato de decir? Que a lo mejor esto que te está pasando no es una causal de que el enemigo metió la cola necesariamente, sino que Dios te corrigió porque te ama demasiado. Muchos están trabados en sus estatus sociales. Me consta, el Espíritu Santo me ha dicho: no ores porque no va a tener los papeles, porque en cuanto tengas los papeles lo perdés de la iglesia, lo pierdo del rebaño. Otros necesitan cargar con un cuerpo frágil, porque si su cuerpo fuera fuerte le darían la espalda de manera inmediata a Dios. Pablo pide 3 veces ser librado de una debilidad. Aunque hay teólogos que dicen que eran problemas quizás en la vista, miopía, que era rengo, él no habla de un problema físico, habla de debilidad. Y la misma palabra en el original hebreo habla de una suerte de tentación o pecado, algo que a él lo estaba realmente amedrentando, de modo que decía: mi carne hace lo que mi espíritu no quiere. Y el Señor le dice: bástate con mi gracia. Le está diciendo: lo que vas a tener es que venir a mi gracia todos los días, pero no voy a quitarte el aguijón, porque esa perniquebrada, esa pata quebrada es lo que te mantiene dependiente de mí, Pablo. Si yo te sano la pata, te me pierdes. Has conocido el tercer cielo, has tenido revelaciones que ningún hombre jamás tuvo. Aunque te consideras el menor de los discípulos, fuiste el único al que yo le prediqué personalmente luego de estar resucitado. Podrías andar por la vida diciendo: a mí ningún hombre me pudo predicar. Cristo me tuvo que predicar camino a Damasco. Un hombre que manejaba ciudadanías dobles, que era multicultural, cosmopolita, que tenía su profesión, que se autoabastecía a sí mismo, letrado, que podía debatir con griegos, con los grandes cerebros de la época, con el Simi Valley de la época, que era Grecia. Era un hombre que necesitaba tener una pata quebrada.
De otro modo, no sería el gran Pablo que conocemos y quizá hubiese seguido el camino de Judas o quizá otro. El Señor sabía que tenía esa debilidad, lo conectaría con Él y que Dios de ese modo se llevaría la gloria. Entonces lo que trato de decir es que a veces maldecimos una falencia, una minusvalía, algo que nos está faltando, y es justamente eso lo que te ha acercado a Dios todos estos años. Por esa debilidad, por eso que no dejas de orar, es que estás aquí. Dios nos conoce. Tú dices, no, si Dios me da la seguridad de que esto se me va a ir, yo le voy a servir. Tu abuela, ¿sabe la gente que yo conozco? Tu abuela, dice el Señor en Proverbios 8, 16. ¿Sabe la gente que yo conozco? Que dice, voy a sembrar el día que Dios me prospere, $1.000.000 van a ir para la iglesia. Y Dios dice, no, las señales siguen a los que tienen fe. No, tú no sigues las señales. La gente en cuanto recibe ese dinero empieza a decir, bueno, primero tengo que pagar mis deudas, después la iglesia, y se olvida de lo que había prometido. Y el Señor sabe, porque Él nos creó. Él sabe que nosotros inmediatamente tendemos la tendencia a alejarnos del Hijo. Mira, voy a contarles esta maravillosa historia en los últimos 2 minutos. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Viudo, multimillonario y con un hijo. Entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando obras de grandes pintores, Rembrandt, Monet, Van Gogh. El hombre compraba las pinturas y las exhibía en su propia mansión. Así que cada vez que volvía de un viaje, ponía en su propiedad aquellas atesoradas pinturas. Los años pasaron y el muchacho creció, el hijo creció. La nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender su país. Y después de unos meses de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto en acción, había muerto en combate. Con eso al padre le llegó el desánimo y el duelo, y varios inviernos pasaron, y con el dolor el padre no lograba sobreponerse, no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre. Una Navidad, porque la historia es real, una Navidad, un soldado se presenta a su puerta, era jovencito, y le dijo, Señor, dijo el joven, yo estaba en el mismo pelotón de su hijo durante la guerra, nos hicimos muy amigos y a menudo él me hablaba acerca del amor que usted tenía por el arte. Yo no soy un buen artista, pero una noche yo en un descanso dibujé el retrato de su hijo. No es mucho, no es un Rembrandt, no es un Monet, pero pensé que le gustaría tenerlo, es el retrato de su hijo. Y el dibujo se asemejaba notablemente a lo que era su hijo. Así que le cayeron lágrimas a los ojos del padre y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. Lo colgó sobre la chimenea y cada día la miraba y le hablaba al hijo. Pasaron algunos años y el padre murió y coleccionistas de todo el país vinieron, volaron de todas partes del mundo para comprar las obras de arte que iban a ser subastadas. Nunca tantas obras de arte habían estado bajo un mismo techo. Así que posibles compradores millonarios colmaron la sala esperando ofertar por un Rembrandt o por un Monet. Pero para sorpresa de todos, la subasta no comenzó como había esperado, sino con una pieza, con un cuadro que no estaba en la lista, el dibujo hecho por el joven soldado. El subastador dijo, la subasta va a comenzar con el dibujo que hizo el soldado, y para sorpresa de todos, que se enojaron, estaban desconcertados, los podías oír impacientes, enojados, diciendo, no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato, por favor salgamos de esta subasta ya. Y el subastador dijo, comienza la subasta con la foto, con el dibujo del soldado, $100. Aparte, es una subasta de millones. Empezar una subasta con $100 es una locura. Nadie ofertó. El subastador sigue diciendo, vamos, $100 es la oferta inicial. Nadie ofertaba porque era un insulto llevarse
el dibujo de un novato, que además lo había hecho en el frente de batalla y no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Así que decían todos, pasemos a los cuadros importantes, y el subastador decía, no, primero es este cuadro, $100, ¿quién oferta? Y lentamente, de atrás, un anciano levanta la mano y dice, bueno, yo no tengo mucho dinero, pero sí fui vecino de esta familia, de este hombre por muchos años. Conocí a la esposa antes de morir, conocí al hijo, así que yo voy a comprar el dibujo. No tengo mucho dinero, pero puedo juntar ahora los $100. El subastador dijo, bueno, la oferta es de 100, ¿alguien oferta 150? Y nadie ofertó. Entonces dijo, subastado por $100. Y le entrega el cuadro que estaba sobre la chimenea al anciano, que era vecino. Ahora los coleccionistas dijeron, muy bien, ahora podemos seguir adelante con la subasta. Y el subastador dijo, no, la subasta se termina aquí. Y dijeron, ¿por qué esa subasta está terminada? Es imposible. La multitud comenzó a protestar. Un coleccionista dijo, pero si ni siquiera comenzamos con lo bueno, ¿por qué la subasta se terminó? Lo siento, dijo el subastador, la subasta está terminada. No puede ser, insistían los coleccionistas, y entonces el subastador lee una parte del testamento del hombre que dijo, es muy simple. Según el testamento del padre, dijo, cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo, y aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. ¿Te llevas al hijo? ¿Te llevas al hijo? ¿Cuánto dice Señor? Ese es el Señor que quiero, puro, sencillo, simple. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso si crees que el Rey ha hablado hoy. ¡Aleluya! Amo esa historia. ¡Traque! Y el Señor te dice esta mañana, ¿quieres regresar al redil? ¿Quieres volver a casa? ¿Puedes liderarte a ti mismo para volver a casa? ¿Quieres volver a casa? Te propongo un camino de regreso a casa, cerca del Hijo, y te llevas todo. No hay nada mejor que estar cerca del Hijo, aunque tengas que venir cojeando. Pero es maravilloso cojear, porque significa que es la marca que tuviste un encuentro con Dios. Antes del gran suplantador llamado Jacob, yo prefiero al príncipe con Dios llamado Israel, porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor dice, tú vas a tener un encuentro conmigo, te guste o no te guste, me empeciné con tu vida y no te dejo hasta que no te haya bendecido. Vamos, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Y yo quiero que te grabes esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Como te dije hace un par de domingos, estás en un ambiente controlado, lo creas o no. Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras, porque el Creador estaba conmovido. Dijo, yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve. Sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties,
yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! A veces decimos, Señor, ¿estás viendo? ¿Alguna vez dijiste, ¿estás viendo, Dios? Pero Él también se llama el Roy, el Dios que me ve. El Señor le reveló ese nombre a una mujer llamada Agar. Dijo, yo soy el Roy. Y Agar dijo, tú eres el Dios que me ve. Y dijo después, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? En Génesis 16:13. ¿De verdad acabo de ver y acabo de hablar con el Dios que me ve? Una esclava, una mujer que había sido usada como madre sustituta, que de alguna forma habría prestado su vientre, dijo, ¿de verdad Dios me ve? Dios nunca está inconsciente de lo que estamos pasando. Dios sabe cuando lloraste baldes de lágrimas y ni siquiera estabas seguro o segura por qué estabas triste. Nos ve en esos días que la tormenta no cesa. Claro que hay días de marea baja que casi ni buscamos a Dios porque está todo bien. Y cuando uno está en esa zona de marea baja, los niños pueden derramar soda, comida en la alfombra blanca y uno dice, ¡ay! ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de pequeño? Perdón. ¡Ay, niño! Es una alfombra. Al cabo es dinero. Por eso los que son sabios aprenden a atesorar los días de marea baja como regalos que llegan de tanto en tanto. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches, decías, cierro los ojos y no me levanto más, pero cuando pierdes el descanso, no hay 8, 9 ni 10 horas que te repongan de la fatiga del alma. Entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza. Y esa callosidad produce insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras, porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esa fuerza, esa adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí.
Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone. Pues yo sé que todos están cantando para que se la saquen de encima ya de una vez. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerdan? ¿El corito lo conoce? Que llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Parece que tu cuerpo está más cercano a la muerte. Es posible, de hecho lo está. La mayoría estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y a menos que Cristo venga antes, tu cuerpo, mi cuerpo serán sepultados. Y así como la semilla se pone en la tierra, tu cuerpo será puesto en un panteón, en una tumba, y por un tiempo tu alma estará en el cielo mientras tu cuerpo seguirá ahí. Pero la semilla enterrada en la tierra florecerá en el cielo. Y esto vale tanto para nuestro cuerpo como para nuestra fe en tiempos de crisis, en temporadas de tormentas. Por eso, para que esta terapia tenga efecto, necesitas descansar. Descansa, es lo que el médico te dice: descansa, ve a tu casa y descansa. Descansa en el Señor. Yo no puedo prometerte que tu corazón partió va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y ese corazón que por ahora, por el momento, por esta leve tribulación momentánea está partido, será trasplantado en uno nuevo, saludable y entero. Será aquí o en la eternidad, pero Dios nos lo prometió, y un trato divino es un trato divino. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos, y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste, y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer, en mi caso, podía orar por todos aquellos que dicen: yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir: tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo. Pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice: yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza.
Y dice, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos, cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vista panorámica, sin destino claro, y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz. Como cuando saltabas de la cama. Porque te puedes mudar. Puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana. Estás atravesando una temporada difícil y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara. Llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres. Por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse. Quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar, ¿quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar? ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho, ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentra dirección. Pero el corazón no duele por las arrugas. El corazón empieza a sentirse partido cuando vemos que estamos envejeciendo y no hemos logrado lo que nos propusimos cuando jóvenes. Lo que te propusiste hacer de joven no lo lograste. Tenías la tentación de evitar la trampa de las deudas eternas y ahora estás pagando cuotas de una hipoteca a 40 años. Juraste que vivirías de aquello de lo que te gusta hacer, pero llevas años metido en ese cubículo, en esa ratonera llamada oficina. Querías dejar un legado, ¿te acuerdas? Y hasta ahora tu único legado va a ser un pilón de pañales y un montón de deudas. Querías impactar al mundo con tu ministerio y haciendo las cuentas y a juzgar por la edad, te das cuenta que ya no llegas. Y el remordimiento entonces se convierte en un compañero de cuarto.
El plomero se lamenta por no haber asistido a la escuela de medicina y el doctor se pregunta por qué no fue plomero, para preocuparse menos. La mujer que decidió trabajar toda su vida se lamenta por el tiempo que perdió de no haber estado con sus chiquitos y los tuvo que criar una desconocida. Y la mamá, que siempre fue ama de casa, se lamenta por no haber trabajado y nunca haber hecho algo por ella misma y haberle dedicado sus mejores años a sus hijos. Eso es el juego de la vida. Eso es parte del juego de la vida. Y el Señor lo dice, Él dijo en Lucas 17:33, el que procure conservar su vida la va a perder. El hombre que esté preparado para perder la vida la va a conservar. No está hablando de suicidas potenciales, está diciendo de aquel que diga, todo esto es pasajero. Los cristianos también se envejecen y enferman. Los cristianos compartimos el sufrimiento con el resto del mundo. Y el énfasis moderno en la sanidad divina tiene el efecto secundario de hacer creer que aquellos que no son sanados sientan que Dios los pasó por alto o no los ama tanto. Entonces, en una noche de milagro, el que tira las muletas se lleva el mejor aplauso. ¿Y cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrados por qué su fe ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? Si le predicamos a todo el mundo que los cristianos no usamos silla de ruedas, estaremos segregando a millones de cristianos piadosos que no tienen sus extremidades fuertes para ponerse de pie. El apóstol Pablo no esperaba riqueza y bienestar en la vida cristiana. Él le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces quiero que te grabes esto. Una persona enferma no quiere estar enferma, pero de algo estoy seguro, no necesariamente es menos espiritual. Tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No, ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Estás conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambien la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, aleluya. No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 de Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó
las tormentas arreciaron y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo: Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que, estando enfermos, se preguntan: ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen: ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican: ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos porque, también está eso, poco ejercicio. Toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura. Y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario. A veces es un germen. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como: afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyentes que dicen: por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás, ¡pah!, le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice: ¿por qué me está pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? ¿Produciríamos hijos neuróticos?
Un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga fiebre. Pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas. La vida no son claros con algunas junglas de tanto en tanto. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que nos lo hemos ganado, que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro, yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera, y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece la loca. No parece una hija de cristiano, es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando porque nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Fíjate que el matrimonio que está en crisis, ¿cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo es que él puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia y siempre enfermo? Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. Y ahí es cuando los chicos de ahora derraman comida sobre la alfombra blanca y no somos tan ecuánimes.
explotamos, hacemos un escándalo. ¡Ay, sopla! ¡Te voy a reventar! Y la misma mamá que se reía, o el mismo papá que hace un mes estaba nice. Hay un renglón fascinante en 1 Samuel que describe la condición de Israel en los días finales de los jueces y dice que muchos de los hechos que el pueblo había visto de la mano de Dios ahora eran historia. El faraón había sido derrotado hace mucho tiempo atrás, los 10 mandamientos eran noticias viejas, el maná era un artículo para coleccionistas, la era emocionante de Moisés y Josué quedó para los libros de historia, y el pueblo se estableció en la tierra prometida. Y el escritor describe el clima espiritual en estas palabras. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común, no dice que era inexistente, no era común. Se acostumbraron. El pueblo no está en un estado de rebelión seria, en pecado. El tabernáculo sigue abierto para la adoración. Algunos elevan oraciones, todavía se hacen sacrificios, pero lo sagrado se volvió tedioso, común, ordinario. Aceptaron la vida espiritual en modo automático. Yo ya soy cristiano porque los domingos me congrego. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir. Y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios. El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todos, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno. Hoy encontrarás al amor de tu vida. Cáncer, sal con fe, que encontrarás algo en el camino. Y por ahí pisas una defecación de perro. Eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control. Por eso decimos, ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como, prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas,
Quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Yo me acuerdo de las palabras de José al faraón cuando dice: después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien, tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá. Es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina.